Llegó el momento. Lo digo yo, listo, perfecto. Llegó Analía Tarasewicz, nuestra psicóloga laboral, la mujer que más sabe de empresas, de empleo. Del mundo del trabajo. Del mundo del trabajo. ¿Cómo era el arroba de Instagram? Que me gusta. Arroba trabaja.mejor. Trabaja.mejor. Mirá si no lo es necesitamos. lindo además como la propuesta de la cuenta de Analía, porque Juanma, seguí trabajando pero mejorá tus condiciones. Tuvimos un debate, Analía, antes, que era, si no laburáramos, ¿tendríamos propósito? Sí, porque Juanma, estamos con todo, entrevistamos a Yeyati, el economista que está muy en el mundo del mercado laboral y la inteligencia artificial, y hablábamos de, bueno, esta discusión de si tiene que haber y los estados deben discutir de un ingreso universal, porque no vamos a quedar todos sin trabajo y qué sé yo. Estamos un poco filosofando sobre el tema y Juanma dice que sería feliz si le pasa eso y nosotros le decimos que no porque no vas a tener propósito. Y bueno, la banda streamera nos criticó a mí y a Seba. Una sola aclaración de contexto. El trabajo dignifica, para Juanma no. Yo lo que decía Exacto, para nosotros el trabajo dignifica. Para Juanma no. Déjenme hacer la aclaración. Yo digo, en un contexto donde todos estemos en la misma lógica de que nadie trabaje porque lo hacen todas las máquinas. Porque las máquinas hacen Claro, todo. porque es obvio que si vos estás, no sé, imagínate con amigos en una charla, todos laburan y vos no, bueno, te vas a sentir muy excluido. Ahora digo, si todos estamos en la misma, para mí uno podría aprovechar ese tiempo en hacer un montón de cosas que le gustan más y que lo dignifican más, que no sean trabajar. Sí, porque además mucha gente no labura de lo que le gusta. Tengo una y lo explicación dignifica. psicológica Dale. que es qué pasa con la gente que tiene muy identificada su propia vida, su propia existencia, su yo, con el trabajo en el momento en que se queda sin trabajo. Sí. Ese es el problema. Entonces, Eso es cierto, si de bueno. repente las máquinas hacen todo lo que vos creías que te hacía valer en el mundo, ¿cuál es mi valor real? Y poca gente se ha preguntado a lo largo de su existencia ¿para qué estoy más allá de para una actividad? Está bien ese contrapunto, porque es verdad que muchas personas, a muchos de nosotros en algún momento de la vida se te juega un poco la autoestima con el trabajo y en cómo te va o no te va o en el reflejo de los otros. Pero bueno, más allá de eso, evidentemente perdimos, Sebastián, en esto de que el trabajo para No nosotros... dignifica. No, fuera de broma, que te da un propósito más en la vida. Pero podés seguir en ese haciéndolo, pero no equilibrio. desde una visual, no desde un punto laboral, sino desde algo que Pero no está es lo conectado mismo. a tu misión. Y vos podés ayudar, comunicar, o yo puedo ser psicóloga igual, pero no necesariamente necesito ser remunerada porque Pero si no te supuestamente pagan, ya tenés todo abastecido. Pero si no vas a necesitar más nada. pero si nadie necesita tu fuerza de trabajo, ¿no te sentís un poco inútil? Y bueno, ahí está el tema de tu propia identidad, cómo se juega con eso. No, pero yo soy mamá, difícil. yo soy amiga, yo soy lectora, qué sé yo soy un montón de cosas, pero también soy periodista y a mí me gusta que ¿Pero quién dijo aportarle. que no aportarías? Por no trabajar en un medio Claro. que te dé dinero. ¿Vos sos periodista porque trabajás en El Cronista? No, vos sos periodista. ¿Sos periodista? Sí. ¿Podrías seguir? Estoy con Juanma, ¿eh? Mirá cómo me di ¿Sos un vuelta. panqueque? No, mentira. No, igual a mí Pará, Sebastián, me dejaste sola además. Hay sola algo que me metando. parece- Es que estamos confundidos con el empleo y la actividad o el propósito, no es lo mismo. Hay algo ahí que me parece muy bueno, que es bastante más filosófico, que es esto, ¿no? Uno a veces no se para a pensar porque labura todo el día de determinada cosa, y si de repente te echan o te quedas sin trabajo, te obliga a replantear. Entonces, capaz que también, y esto va un poco a colación de lo que planteaba antes, si no tenés trabajo y decís, bueno, che, tengo todo este tiempo libre, yo creo que todos lo ocuparíamos de alguna manera que nos guste. Nadie se va a deprimir por tener tiempo libre. Me parece que es todo lo contrario, ¿no? Me parece que si uno está sobreexplotado, Hay trabajando... que aprenderlo eso. ¿No? Desde Hay ya. que aprenderlo. Es un ejercicio. Total, es un acabo de ejercicio. pensar en eso. Es un ejercicio. Pero si uno lo hace, me parece que es mucho más gratificante. Pero igual ni siquiera tiempo libre, porque poner, si sos padre tenés ocupadísimo el tiempo igual, o se te llena del día igual de actividades, como las Bueno. vacaciones, que de repente miraste y dijiste, se me vuelve el tiempo. Con más razón. Pero sí, pero para mí hay algo más que, no sé, quizás me chipearon mal, qué sé yo, no tengo Y bueno, idea. es todo un de mundo la que crianza, no pero conocemos, ¿no? O sea, claramente Es no. cierto, es un mundo desconocido. Es un mundo Pero se de no desconocido. tener entiende no trabajo. productivo. Porque para mí el productivo es si el sistema necesita tu fuerza. ¿El de productivo trabajo y te pagan capitalista o por la eso. productividad para algo que tiene que ver Capitalista. con vos? Y bueno, pero el capitalismo va a existir en un modelo como ese, si las máquinas van a hacer todo. O sea, creo que también va a haber un nuevo modelo económico que va a acompañar todo ese cambio social. Espero. Y sí, Espero. lo va a haber. Y nuevo, ni siquiera es de los que están, ¿no? O sea, nuevo, porque va a haber máquinas haciendo el trabajo. O sea, es como un mundo que no existe hasta Total. hoy. Bueno, justamente de ese mundo que estamos hoy, hay un mundo de liderazgos, de CEOs, que viven con estrés, permanente. ¿La mayoría de ellos?
Sí, bueno, justo les traía un caso que representa bastante a los últimos 2 años que vengo recibiendo, que, por ejemplo, era una empresa que tenía 200 empleados, que trabajaba en un rubro, era una fábrica, ¿no? Ok. Fabricación de Producían productos. algo. Sí, y que estaba en Argentina hace ya más de 30 años, esta era segunda generación familiar. Y empezó a tener como una caída importante en cuanto a las ventas y digamos, todo el análisis no lo resolvía el CFO, ¿no? O sea, no tenía que ver ni con las finanzas ni con el mercado. Empezó a pasar otra cosa que no podían entender qué era. Entonces, bueno, ahí me llaman como para... Al rescate. Analía Tarasewicz al rescate. No, me llaman para ver si podíamos tener una mirada más desde lo humano y entender un poco qué estaba pasando, porque la verdad que tenía condiciones de mercado como para poder que le O podían... sea, no fabricaban algo que era inútil o que no, No. o que venía de China y ya está, listo. De hecho, tenía como muchas posibilidades, incluso en cuanto a impuestos, en cuanto a competencia. Estaba buena la organización. Y bueno, y ahí hicimos como todo un diagnóstico y nos dimos cuenta que la problemática tenía que ver con, más que nada, una parálisis decisional. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Y también, o sea, eso como en la parte más arriba de la cúpula decisional, y después más abajo había ansiedad decisional. Entonces eso empezaba como a chocar en la gestión, porque los demás arriba no decidían, tardaban mucho. No era por burocracia, sino que había empezado a pasar que eso que le pasaba al CEO y que le pasaba a los directivos que continuaban esas decisiones, retrasaban la operatoria y generaban ansiedad más abajo. Entonces empecé a ver por qué se retrasaban esas decisiones, porque bueno, como es un mercado que está en este contexto y ahora estamos como transicionando esto de, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y muchos se están volviendo hacia un modelo medio tradicionalista, ¿viste? Como, dale, pero producí, dale, vamos a ver, qué sé yo, porque tenemos miedo. Bueno, este CEO en particular tenía ataques de pánico. ¿No? Estaba como súper medicado, tenía un montón de miedos que le surgían, y no solo él, sino como 3 o 4 más del directorio también estaban con picos de estrés muy alto. Entonces, bueno, empecé a trabajar como esos puntos, y lo interesante, y no es solo de este caso, sino en general, es que este tipo de contextos lo que hacían era como elevar miedos más viejos, ¿no? Como lo que llamamos nosotros el dolor laboral. ¿Qué quiere decir? Que el contexto mismo generaba, si ya tenías un perfil más ansiógeno, elevabas tu ansiedad. Si tenías un perfil más fóbico, el miedo, la parálisis... o sea, todo en esa empresa se potenciaba. Se va a potenciar porque lo mismo les pasó en la pandemia, ¿no? O sea, si bien salieron, son contextos donde hay que tomar decisiones como muy fuertes, muy rápidas y muy profundas, y bueno, y tenés como estas salidas. En este caso, la empresa ya casi estaba a punto de decir, bueno, vamos a ir a la quiebra si seguimos así. Y bueno, y el trabajo fue psicológico, no fue numérico, no fue financiero, o sea, sí, llegó a ser financiero y económico posterior, porque los números estaban... O sea, hay empresas que, esto quiero entender, hay empresas que pueden llegar a cerrar, ponerle, o a quebrar por problemas psicológicos de las personas que manejan esa empresa. Sí, pero no se dice normalmente así, ¿no? O sea, que lo que vos ves es cómo gestionan en función de su propia psiquis. ¿Me seguís? O sea, si las personas que tienen que decidir tienen más miedo que los que están operando, si no están pudiendo comunicarse, si no pueden tomar las decisiones a tiempo, si no, ¿viste? Como, o tienen demasiados picos de estrés que no pueden aparecer en los momentos que tienen que aparecer, claramente las decisiones empiezan a ir es un cascadeo, ¿no? Claro. Hacia abajo. Y les traje unas plaquitas. A ver, si las tenemos. Mira, hoy día de placas. No vino Rochi, pero vino Analía Tarasewicz, que trajo las placas. Bien. Ok. A ver. Bueno, vamos con la anterior primero, que es, la fuente es el Boston Consulting Group, viste que Perfecto. hizo un análisis de 500 grandes compañías del S&P 1200. Ok, Y, que son estas empresas en las que Alan Sucho siempre recomienda invertir. Exacto. En el índice, en realidad. Y lo que vieron es que 7 de cada 10 CEOs viven con estrés clínico. O sea, ya declarado, ¿no? Clínicamente hablando. O sea, alguien los diagnosticó. No Sí. es que ellos dicen estoy estresado. No, Sí. no Ok, es perfecto. una percepción. Muy alto. 66.7
sobre 100 es el puntaje de estrés directivo que le terminan dando. Ok. ¿No? Y después el 57% están absorbidos, ¿viste? Ya no por tareas estratégicas, sino más bien por lo operativo y el corto plazo, y esto que estamos hablando de la urgencia, ¿no? Que se transforman más en bomberos operativos para salvar incendios que CEOs que estén ahí operando la estrategia y llevando el barco como corresponde, ¿no? Y eso mismo empieza también a generar, imagínate, este caso que yo te dije, que con ansiedad decisional o con parálisis decisional, imagínate lo que causa si tenés que encima estar ocupando puestos de liderazgo que no te tocan, ¿no? Claro. Como CEO. Claro. Y esto no lo pensemos solo, porque en una gran compañía a veces es medio difícil verlo, ¿no? Como que decir, no, eso no le pasa, pero sí les pasa. Pero estoy hablando del comerciante que también es dueño de su empresa, de las pymes, estoy hablando del profesional independiente que tiene un par de Pero en realidad, empleados ahí, también. cuando vos decís decisiones que no toman, ¿qué decisiones son las que no toman, por ejemplo? O sea, ¿qué ejemplo? Por ahí hay gente que está diciendo al otro lado, mira, yo soy empleado, que no entiendo bien lo que está diciendo. Sino como, ¿en qué hace snus de las decisiones que tiene que tomar? Bueno, que por ejemplo lo veo mucho en las compras que tienen que hacer, en si van a instalar tecnología o no, si van a seguir con determinada nómina de empleados o no, si van a recortar o no van a recortar, si tienen que cerrar sucursales que tenían pensadas que se estaban expandiendo y justo tienen que volver atrás, ¿no? Como decisiones que el contexto complejo, o si de repente con la tecnología y la inteligencia artificial, que les dicen, che, tenés que meter inteligencia artificial, y ellos dicen, no, pero no sé si para mi empresa, y todos tienen, entonces, ¿qué hago? Y empiezan a compararse, ¿no? Empieza como toda una cosa de, viste, lo digo y ya hasta me da ansiedad a mí, ¿no? Tienen Claro. muchas dudas, muchos miedos, mucha carga también, ¿no? Muchas dudas, muchos miedos, mucha carga también, ¿no? Porque tienen muchas familias debajo. Que dependen de ellos. Claro, porque uno siempre está hablando del líder tóxico, que siempre, los líderes me dicen, pero vos siempre hablas de los líderes tóxicos, y no hablas de lo que nos pasa, me dicen. Bueno, esto es lo que les pasa, ¿no? O sea, como tener todo a cargo y cada palabra que ellos emitan va a tener una consecuencia no solamente en sus propios negocios, que son los que lideran, sino también cómo van para abajo. Y después tienen también los boards, ¿no? Que cuando son empresas más grandes que tienen accionistas, también tienen que responder Y mostrar números a ellos. a esos accionistas. Y a veces el accionista lo único que le importa es si tiene guita o no tiene guita, ¿viste? O sea, como si la empresa sigue o no sigue, si sube o no sube. Pero Ana, en general, los líderes, o los que son líderes, los que son jefes, ¿tienen condiciones en general para ser líderes? ¿O es en general algo que de repente se encuentran con esa posición? Llega el que llega. Claro, y llega por ahí, pero no, digamos, por ahí crecen, porque en el laburo muchas veces, qué sé yo. Y llegó Davidovsky, ¿viste? Pero... Y llegás, viste, y por ahí vas creciendo en el laburo, pero quizás no sos líder. O sea, quizás no. Es como ese futbolista que envejece y quizás no es líder, ¿viste? Pero le da la cinta de capitán porque el tipo, qué sé yo, tiene 35 años y es el que más experiencia tiene, pero no es líder. O sea, son dos cosas diferentes. Sí, a ver, a veces suben muchos por antigüedad, depende cómo los seleccionen, ¿no? Por antigüedad, o si son empresarios a veces es porque heredaron y no tienen las condiciones. Típico. Otras, es muy Hijos difícil. de mucho, ¿no? Eso. Claro, y que de repente se encuentran con la historia del abuelo que vino de la guerra, armó la fábrica, pasó por el padre y ahora le toca, pues se murió el papá y les toca, y capaz que no tienen las condiciones, y muchas veces las chocan las empresas o las llevan adelante con mucha altura o las venden, ¿no? O sea, depende qué tan estratégicos son o qué tan también alineados al mandato están. Porque a veces las chocan porque no las venden a tiempo, porque tienen que cumplir con el abuelo que se esforzó, ¿no? Es como, es muy al caso a caso. Pero otra cosa que les quería decir es que también nosotros en los últimos 2 años hicimos un análisis de todas las consultas que nos llegaron, y en el libro, que es la segunda plaquita, A ver. también... ¿Cómo están las placas, en cuentas claras? Programa de placas. ¿Cuántas placas? placas iba a decir. ¿Cuántas placas? ¿Cuántas placas? ¿Cuántas ¿Cuántas placas? Bueno, en realidad lo que vimos es que el 80% de estas consultas llegaban a consulta cuando ya estaban en zona crítica, tanto personal como la organización en sí misma. Ok. Y esto un poco, viste, como pasa con las parejas, que van a terapia cuando están Ya mal. está todo al Libertad, horno. claro. Con ¿Pero las quién no va ahí? Perdón. Todo siempre va, es como ir al médico, vas cuando te duele. Pero obvio, ¿cuándo vas a ir? Perdón. No, pero a veces
vos podés ir como entendiendo los síntomas previamente. Ah, bueno, está bien. ¿No? Y si de repente te encontrás ya con picos de estrés o que no estás pudiendo decidir o te están pasando estas cosas como líder, no ir cuando ya tu organización está en rojo, ¿no? Eso como empezar a entender que son puestos críticos y que necesitan de un trabajo psicoprofesional, es decir, seguir laburando no solo en la organización, en su perfil laboral y también en sus emociones y en lo que sienten con lo que están trabajando, ¿no? Y en momentos como este, mucho más. ¿Y esto es un laburo más de coach o es de psicóloga? Porque viste que hay como mucho laburo ahora mucho empresarial, bueno, no un coach, ¿no? Como para tratar de solucionar y tomar mejores decisiones. Yo tengo una posición, que creo que los psicólogos deberían estudiar mucho más sobre negocios y sobre mercado para entender mucho más las problemáticas que tienen empresarios, líderes o la gente que trabaja. Porque si no terminan siempre hablando de mamá y papá y no pueden abordar... O sea que es necesario también hablarlo, pero no pueden abordar al 100% porque no entienden de lo que les están hablando, ¿no? Entonces digo, para mí es un trabajo del psicólogo del trabajo, pero que debería estudiar mucho más sobre negocios, marketing, negocios y saber lo que es un S&P. Vamos a decir la verdad, Ana, el coach te está quitando laburo a los psicólogos, le está quitando mucho, es eso. ¿Está bien? Pero voy al revés. El psicólogo puede ser coach también, pero el coach no puede ser psicólogo. Entonces digo, el coach llega hasta un momento, es decir, si esta persona quiere venir a contar todo lo que le pasa con sus equipos y ser un mejor líder y bla, 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 podría abordar skills, ¿no? Como sus competencias, pero no puede abordar si el tipo tiene un ataque de pánico, no puede abordar si tiene un dolor laboral de la empresa que fundió su padre en el 1935, ¿entendés? O sea, no puede. Entonces digo, bueno... Todos deberían, y más ahora, y voy a agregar una tarea más para todos los profesionales, que es estudien tecnología también, ¿no? Estudien inteligencia artificial, entiendan este nuevo mundo, porque somos pocos los profesionales que estamos atajando estos goles de gente que realmente está transitando todas estas problemáticas y todas las que se vienen, con los despidos, con todos los cambios que habrá en las empresas. Y posta, no van a entender nada, porque si no entienden este lenguaje que es tan puntual, solo van a estar sobre el psicoanálisis o sobre el coaching ontológico que no alcanza. Necesitamos más un pedido. Profesionales. ¿Es un pedido? Un llamado a la sociedad, necesitamos más profesionales que se formen en estas temáticas. Gente seria. Claro, o sea, esto no es joda, es salud. Total. Mira, ahí dice coach igual verso. No, pará, no, hay de todo. Dice Noelia Alcalde. Que no le voy a decir a la idea que me cauché, no. Pero fuera de joda, es un tema que es cierto, los psicólogos están completamente, muchas veces están con mamá y papá, te voy a citar, y no entienden por ahí cómo es la psicología de los negocios, ¿no? Como es que toda la vida nos formaban en psicoanálisis, digamos, y el psicoanálisis, yo amo al psicoanálisis, pero es un dispositivo que sirve para determinadas temáticas y determinados momentos. No sé, yo creo un método, pero el método mío sirve también para determinadas personas. Nada sirve para todos. Claro. Depende del caso. No, o sea, es para los que creamos cosas, creamos porque, digamos, tenemos un nicho que ayudar, pero no podemos ayudar a todo el mundo, digamos. Entonces, creo que en este momento se necesitan que los profesionales también ahonden en estas temáticas para ayudar también a estos casos. Ana, gracias siempre por tu columna, muy interesante. Bueno, esperemos que los CEO tomen nota, vayan todos al psicólogo. Y antes del quilombo, que vayan antes de los problemas, cuando sientan los síntomas. Eso derrama en toda la gente que trabaja en esa empresa, es como un bajón, sino un CEO deprimido, asustado, con ataque de ansiedad, bajón. Bueno, Ana, siempre es interesante los temas que traes para pensar un poco el mundo del trabajo y herramientas para que la gente trabaje de una mejor manera. Totalmente. Gracias. Llegamos al final. Nos vamos.